¿Cuáles crees que son algunas de las características clave del liderazgo de Jesús? Es fascinante la historia de Jesús. Es fascinante desde el punto de vista porque si uno lee la Biblia, no solamente desde el punto de vista tratando de conocer a Jesús, sino lo lee como un libro, ¿verdad? Ve características bastante importantes. El primer punto que a mí me llamó poderosamente la atención, y yo creo que a cualquiera que lee la Biblia, es el momento de arranque de su ministerio. Cuando él se va al desierto. Y uno dice, bueno, se fue guiado por el Espíritu, dice la Biblia. Pero si uno se pone a analizar desde el punto de vista del liderazgo, cuando uno quiere emprender algo, necesita tener un momento de intimidad. Sí. O necesita tener un momento a solas. ¿Para qué? Estoy anotando. Primero, para purificar los motivos. Para tener en claro qué uno quiere. Hacia dónde uno quiere apuntar. Y segundo, más que nada, el llamado se clarifica. Se clarifica los conceptos, se clarifica el llamado. Uno tiene, como hablando mal y pronto, tiene a este objetivo hoy. Entonces cualquier persona que quiera emprender algo o quiera liderar, ya sea un ministerio, un servicio, entre otros, primero tiene que apartarse y saber el concepto de qué quiere realmente liderar. Porque si uno quiere liderar solamente por el ruido, se va a chocar contra una pared. Claro. Uno tiene que tener bien en claro los conceptos, Sí. ¿verdad? Que uno quiere, ¿verdad? Claro, porque uno dice, no, yo quiero servir, se mete Claro. miles de cosas, ¿verdad? Y yo tuve un problema similar, ¿verdad? Pues yo me emocionaba, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y estaba metido en tantas cosas, porque me di cuenta que abarcaba demasiado porque no hacía nada. Claro, el activismo. El activismo, ¿verdad? Y ese es un problema que muchos tenemos una vez en la iglesia, o en cualquier parte donde nos metamos, ¿verdad? Que de repente nos metemos tantas cosas, queremos hacer todo, ¿verdad? Y no, el que poco abarca, o sea, que mucho abarca, poco aprieta. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es hasta en el liderazgo se puede sentir, ¿no? Claro, primero el sacrificio. Jesús va al desierto, clarifica su llamado, tiene la posta de qué es lo que quiere realmente, tiene ese momento de conexión con Dios, pero también si uno ve el punto de vista que no es cristiano, todo líder necesita tener en cuenta a dónde va a ir, porque eso es lo que le va a transmitir después a las personas que está liderando. Entonces primero se sacrificó y se apartó, fue al desierto. Segundo, yo creo que lo más importante que hizo fue dejar un legado. ¿Pero en qué sentido? Él llamó a personas a que se sumen a su causa. Sí. Pero si te pones a pensar, no es que llamó a cualquiera. No es que llamó al más famoso de todos. Uy, ¿Sí? ese es un punto que a mí me encanta. No llamó al más famoso de todos. Me encanta esta parte. Él llamó justamente él armó su equipo. Y vos mirabas la diversidad que tenía cada uno, pero que finalmente todos complementaban el servicio que estaban haciendo. Sí. Tenía un recaudador de impuestos, que era prácticamente el enemigo de los judíos. Tenía un doctor, tenía gente que servía de seguridad, tenía celotes. O sea, tenía para el ministerio que ellos emprendieron, tenía el administrador, tenía el doctor y tenía gente de seguridad. O sea, no fue nada al azar, porque él tenía claro a dónde apuntaba, más que nada. O sea, sacrificio, legado, y también lo más importante que el líder tiene que hacer, él los encontró en su día a día. En el día a día él encontró a sus discípulos. Sí. En su día, vos mirabas a Mateo, le dice, seguime, le dice, porque ella lo venía siguiendo a Mateo. Ella venía ya a Juan lo mismo, a Simón lo mismo, lo venía estudiando. Y cuando él sabía de que todas estas personas iban a encajar bien en el propósito del ministerio que iba a emprender, los fue llamando, los conocía a cada uno. Me recuerda mucho a The Chosen, porque Jesús todos los días le miraba a él ahí cobrando el impuesto. Y todos los días le miraba, y parece que como Mateo le decía, este man me está mirando, algo pasa acá. Y él empezó a investigar también de él, ¿verdad? Y cuando viene le dice, ¿qué hace Mateo? ¿Cómo estamos? Tranquilo. Ya, dejó todito, se fue. Ese liderazgo es increíble. Porque él ya en su día a día, ¿verdad? Sí. Entonces, recapitulando, primero la persona que quiere imitar a Jesús en cuanto al liderazgo, apartarse, clarificar bien los objetivos, clarificar la misión. Segundo, tiene que tener a sus discípulos, tener las personas que le sigan, no el más famoso, sino las personas que van a estar o van a formar parte de ese rompecabezas, que cuál es el ministerio, ¿verdad? Y conocerlo en el día a día. Yo, por ejemplo, Diego, ¿verdad? Vengo, yo sé que vos sos locutor de radio acá en Go, y yo veo tu día a día, y yo sé que vos tenés ciertas cualidades que van a encajar dentro de la misión que tengo. Entonces yo te llamo porque te conozco. Sí. No te llamo porque soy el más famoso, ¿verdad? Y ahí como decís, wow, él sabía quién era cada uno.
en su día a día, y también los llamó a ser líderes. Como se usa mucho la palabra, los empoderó a cada uno. Los fue preparando y también los empujó otra vez a liderar. Porque ¿qué pasa muchas veces? Nosotros vemos que hay gente que tiene ministerios o tiene, hablando, organizaciones. Pero ¿qué pasa si eso no tiene fruto o si uno no ve el impacto de su liderazgo? Entonces, en un club social, en una reunión nos juntamos todos los fines de semana a hablar de la vida. Sí. Pero cuando no se ve el impacto, no se ve resultados, yo creo que incluso hasta en las grandes empresas ocurre eso, ¿verdad? Vemos los famosos team leaders que trabajan con respecto a objetivos. Sí. Bueno, Jesús también trabajaba en cuanto a objetivos, porque armó su equipo, su team, conocía a cada uno, encajaba dentro de su visión, de la misión que él tenía, y luego lo fue desafiando a cada uno. Y es más, no es que lo presionaba demasiado, él dejaba un legado en los corazones. ¿Y por qué dejaba un legado en los corazones? Porque los dejaba descansar también. No es que todo el tiempo era presión. Los enseñaba, los desafiaba y les hacía descansar. Por eso viene el famoso: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Sí. O sea, tenían ese momento donde humanizaba también a la persona que le estaba siguiendo. Qué increíble, ¿no? Qué impresionante. Uno de repente analiza esto y es algo tan maravilloso, la característica del liderazgo de Jesús, ¿verdad? Y hay ejemplos que nosotros podemos usarlo, nos pueden inspirar. Claro. Imagínate, vos todos estos conceptos que venimos hablando con base teológica o bíblica, si lo aplicamos a una organización, Diego sabe lo que quiere. Diego quiere vender autos. Él sabe que su negocio es la venta de vehículos porque conoce mucho sobre vehículos. Sabe que su negocio, su fuerte es hablar bien. Obviamente vos te vas a rodear de gente de que hable bien, de que conozcan de autos, o por lo menos gente que se amolde a lo que vos querés. Sí. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones de repente fracasan porque deshumanizan a la parte de su equipo. ¿Y quién sabe que ya trabaja en un lugar donde solamente te piden números, está presionado? Y, sí, vemos organizaciones que fracasan así. Sí. Sin embargo, Jesús humanizó a sus discípulos. Llegaba al corazón, más que nada. Porque básicamente había esa relación entre maestro y líder, pero no había una diferencia demasiado grande entre el líder y el maestro. Imagínate que les cocinaba, les lavaba el pie, o sea, le hacía tener ese sentido de pertenencia al ministerio. Esa es una parte que nunca tocamos, porque nosotros no nos criamos con el lado humano. No. ¿Verdad? Y el lado humano es muy importante en el liderazgo. Sí. El lado humano es muy importante y eso nos inspira a nosotros. Todo esto que comenta Renato nos reinspira. Jesús durante su liderazgo mostró empatía y compasión. Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante hoy mostrar eso mismo a los demás? Y es importante más que nada porque vivimos en un mundo tan frío en cuanto a números, objetivos, donde si no sos el mejor, creo que pasa a un segundo plano. Y más que nada hay mucha gente que hace un trabajo silencioso, que de repente dice: chore, yo estoy trabajando en esto, y el salario emocional que le dicen ahora mucho. Sí. ¿Verdad? El famoso salario emocional, que es justamente básicamente lo que decimos, ver el lado humano de la gente. ¿Cuándo fue la última vez que un líder o un team leader o un jefe le preguntó a su empleado cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: che, ¿qué tal todo por tu casa? ¿O qué tal todo con tu familia? O un comandamos. O un comandamos. Porque nosotros, ¿qué pasa? Vemos al líder muy arriba, sí, y el resto muy abajo. La brecha es demasiado grande. Sí. Y Jesús, siendo Jesús, tenía una brecha, una autoridad sobre sus discípulos, pero una autoridad que no era básicamente a base de latigazos. Era una autoridad del día a día. Una autoridad de amor. Los discípulos sabían en qué momento tenían que apretar, sí, en qué momento descansar. Todo tiene su tiempo, decía Salomón. Y es más, tan comunicacionalmente tan bueno era Jesús. Con Jesús podemos ver lecciones de marketing, comunicación, que bajaba una línea comunicacional con sus discípulos en el lenguaje que ellos entendían. Sí. Esa es la parte que me gusta. No es que le venía con palabras complicadas a enseñarle. Imagínate el sermón del monte. Sí. Que uno de los mejores algo tan discursos, fácil de entender, sin vueltas. uno de los mejores discursos de la historia. Sin vueltas, como decís. Y bajaba línea. Y entonces, ¿qué pasa? Eso hacía que los discípulos se pongan la camiseta. Sí. Y se pusieron la camiseta.
Imagínate que estamos hablando de esto después de 2000 años. Y otra cosa que yo encuentro es que Jesús, aparte de mostrarle que él era líder, le enseñó sobre el liderazgo. Y una vez que ya estaban preparados, una vez que los corazones estaban tocados, emprendieron de 2 en 2. Imagínate que después ellos se maravillaban por lo que hacían. Sí. Porque tan jugados estaban por lo que hacían que volvían todos alegres. Y Jesús les decía, esperar un ratito. Ella calma. Van a hacer mayores cosas. Pero porque volviendo otra vez, recapitulando, ¿verdad? Todo. Primero, el que quiere ser un buen líder tiene que tener la visión clara, clarificar la visión. Y la única manera es como Jesús, irse al desierto. No le diga a nadie que se vaya a un desierto, sino que apartándose, teniendo ese momento de reflexión y saber, esto es lo que quiero. Segundo, escoger a las personas que lo van a acompañar con el día a día. Con el día a día. Por personas que formen parte de lo que uno quiere. No el más famoso, ¿verdad? Porque de repente no hay concordancia, ¿verdad? O no hay coordinación. Segundo, llegar a los corazones de las personas que están en este momento siendo lideradas por tu persona. Y llegar al corazón es la humanización, como hablamos. Porque ahí hay ese sentido de pertenencia por parte de las personas. Y tercero, el fruto, el famoso fruto. Que esas personas después ya vengan ya con resultados, pero eso va a surgir de manera automática cada vez que uno forme ese grupo tan bueno. ¿En qué sentido? Que la gente logre ponerse la camiseta. Y la gente se pone la camiseta cuando ve a una persona empática, con objetivos claros, pero por sobre todo humana. Eso es tan importante, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que uno de repente dice, yo quiero que mi liderazgo sea así, sea asá, y de repente uno vive en base a lo que ve nomás. Sí. Hay veces que tenemos que salir de los libros que están ahí y ir al libro principal, porque nos pasamos leyendo libros de esto, libros de aquello. Está bien, ¿verdad? Pero todo lo que Renato nos está contando es impresionante cómo Jesús te enseña un liderazgo maravilloso, un liderazgo humano, ¿verdad? Que por más que pase el tiempo sigue teniendo el mismo efecto. Y eso es lo más loco, ¿verdad? Y son aplicables a cualquier tipo de organización. Es increíble. Por eso se dice que el mejor manual de la vida es la Biblia. ¿Qué enseñanzas de Jesús crees que son especialmente relevantes para los líderes de hoy? En general yo veo ese liderazgo cuando en el día a día. Como te dije, en el día a día. Y cuando en el momento... Porque viste que mirar una película, leer la Biblia es una cosa hoy día. Actuar. Es el día a día. ¿Sabes por qué te digo el día a día? Porque imagínate que nosotros vemos la Biblia de manera resumida. Sí. Pero el ministerio de Jesús duró 3 años. Y no sabemos cómo eran las relaciones entre ellos. No sabemos si había el famoso mal de barco que pudo haber existido y no entendíamos. Explícale a la gente qué es mal de barco. Mal de barco es una manera que usa una jerga popular cuando hay un grupo de personas que recorre, como el grupo de Jesús, y de repente uno ya está cansado del otro, ¿verdad? Porque hay que entender de que Jesús administraba todo tipo de caracteres, ¿verdad? Que eran diferentes. Lo teníamos a Pedro, que eran un poco toscos. Lo teníamos a Mateo. Y bueno, imagínate lidiar con esas personas. O imagínate lidiar las situaciones, por ejemplo, cuando estaban en medio de la tormenta y estaban todos desesperados, ¿verdad? O imagínate cuando el momento épico, cuando Jesús le dice que alimentarle a estas personas, que eran 5,000 hombres. Uy, qué momento. Eran hombres. Imagínate que no contamos niños y mujeres, eran 5,000 hombres. Sí. Y ya estaban todos desesperados, ¿cómo le alimentamos a todos? Imagínate el encargado, ¿qué hacemos acá? Y Jesús hace milagro. Y yo digo que la lección más grande que nos dio Jesús es acompañar a los discípulos o a las personas que están en nuestra organización en el día a día. Porque en todo momento nosotros queremos empujar y hablar. Pero ¿cuándo fue la última vez que el líder le escuchó a su discípulo o al miembro de su organización? Porque muchas veces somos especialistas en hablar, pero qué poderoso es escuchar. Más que nada. Acá el 071 nos escribe: buenas, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa, muy interesante el programa. Quisiera aportar, dice: Jesús se apartó para prepararse mejor. Él ya sabía su misión. Primero conocía a las personas, después se ganaba su confianza, satisfacía sus necesidades y al final le decía: sígueme. Porque tenía claro. Y, o sea, que estaba leyendo un libro y anoté estos conceptos, ¿verdad? Cuando Jesús... cuando le tienta al diablo y le dice lo del pan, ¿verdad? De convertir la piedra en pan. Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué demostró en ese momento?
él venció a la tentación de ser autosuficiente.